Bien, gracias. Buenas noches con todos y bueno, gracias por la presentación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre urgencias en uveitis. ¿Y por qué? Porque hay que considerar que la uveitis es un trastorno que amenaza la visión, ¿no? Si no, nosotros no lo logramos reconocer los signos y síntomas, podríamos llegar a un resultado visual devastador. Por eso la importancia de un diagnóstico temprano con un tratamiento oportuno. Es por ello que el objetivo de hoy es tratar de llegar a desarrollar un enfoque clínico para desarrollar de esta forma, llegar a realizar el diagnóstico a través de la historia clínica, los clínicos que encontremos y también instaurar tratamiento oportuno en la fase aguda de cada trastorno que va a ser mencionado. Brevemente, a modo de introducción, este artículo, por ejemplo, brasilero, describe las características de los pacientes con uveitis que llegan a emergencia, tanto clínico como epidemiológicamente. Ellos concluyen que lo más frecuente fueron pacientes con uveitis anterior, cuyos síntomas más frecuentes era el dolor y el ojo rojo, seguido de uveitis posterior, cuyos síntomas principales eran visión borrosa y escotomas. Este artículo canadiense habla sobre la etiología del hipopión y también trata de describir las características del hipopión en pacientes de uveitis que llegaron también al servicio de emergencia. Entonces concluyeron que la uveitis era la principal causa la principal causa de hipopión, siendo principalmente la asociada a la HLA-B27, seguida de asociada a diabetes mellitus y finalmente la idiopática. Las siguientes causas de hipopión eran la queratitis infecciosa y la endoftalmitis. Entonces, ¿por qué la importancia de cuál es el objetivo de este artículo? Pues considerar que frente a un paciente con uveitis, con hipopión, este puede desarrollar una serie de complicaciones, por eso la importancia de instaurar tratamiento temprano, y además que compararon demográficamente los pacientes con uveitis y no uveitis, las características del hipopión. Y por ejemplo, en el caso de los pacientes con uveitis, los pacientes eran más jóvenes, a predominio de mujer, cuya manifestación principal era la visión borrosa. Brevemente vamos a hablar de cada una de estas patologías que se considera que de no tener un tratamiento oportuno y temprano podríamos llegar a la ceguera, ¿no? Siendo esta en la mayoría de sus casos prevenible. Entonces, vamos a hablar de la uveitis anterior aguda y esta característicamente se presenta con un ojo rojo unilateral. Esto es por la inyección ciliar, que es, digamos, la afectación a nivel del iris y el cuerpo ciliar. Por eso es que presentamos un paciente con uveitis, lo vamos a reconocer porque la hiperemia es perilimbar, a diferencia de, por ejemplo, de una conjuntivitis, que la hiperemia es más periférica, asociado también a dolor ocular que puede ser desde moderado hasta muy intenso, la fotofobia y la visión borrosa que depende de cuánta inflamación hay en segmento anterior, ¿no? Por ello, hay que reconocer que la uveitis puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de estas, la infecciosa más frecuente es la viral y por la literatura generalmente nos dice que la no infecciosa es la idiopática. Según esta literatura, está también asociada a las enfermedades sistémicas, ¿no? También enfermedades netamente oculares y otro tipo de causas. Entonces, considerando que la uveitis anterior infecciosa más frecuente es la viral, vamos a tratar de describir las características de esta y tratar de reconocer algunas pequeñas diferencias entre cada virus. Entonces, ¿cómo reconocemos que estamos frente a un cuadro viral? Porque este va a tener una distribución de precipitados queráticos característicos, va a haber atrofia de iris, generalmente
siempre la presión intraocular está elevada, compromiso unilateral y pues vamos a encontrar inyección ciliar. En este caso, los virus descritos es el virus herpes simple, varicela zoster y citomegalovirus. ¿Cómo podríamos reconocer entre estos, digamos, dos grupos? Generalmente el virus de herpes simple y la varicela zoster debutan con mucha inflamación, presiones altas. Podríamos encontrar también atrofia de iris, quizás en el cuadro agudo, no una atrofia, pero una leve discoria que nos podría ya insinuar la etiología viral y porque también por tanta inflamación vamos a encontrar sinequias posteriores. ¿No? Eh, si bien es cierto, muchos pacientes vienen con ojo rojo, una opacidad corneal que no deja ver quizás más detalles del segmento anterior, cuando bajamos o tratamos, controlamos la presión intraocular, ya podríamos ver más detalles como la celularidad o incluso tanto que se localiza más el compromiso corneal y con esto podríamos ver los precipitados que están detrás de este edema, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar entre un herpes y una varicela zóster? Pues generalmente el grupo etario, ¿no? El herpes está más presente en los jóvenes y la varicela zóster en mayores de 60. ¿Qué hay con el citomegalovirus? Esta se describe que tiene dos patrones clínicos, ¿no? Una que está asociado al síndrome de Posner-Schlossman y la otra el síndrome uveítico de Fuchs. En este caso, la primera se describe que es un paciente con mucho dolor, pero el ojo está blanco, la presión está muy alta comparado a las otras causas virales. Hay una presión muy elevada para la escasa reacción inflamatoria. Por ende, es que estos pacientes no cursan con sinequias. No vamos a encontrar sinequias posteriores, por ejemplo. Y en el caso del asociado al síndrome uveítico de Fuchs, esto ya es una causa, en una presentación crónica, que la presión puede estar normalmente menos alta. Vamos a encontrar precipitados queráticos finos que lo describen como cielo estrellado, difusos y que, al igual que la primera, por la escasa inflamación, tampoco cursa con precipitados queráticos. La atrofia de iris generalmente va a ser más difusa por el compromiso del estroma, a diferencia de la herpética o la de la varicela zoster, ya que esta afecta más el epitelio pigmentario y por ende hay el efecto de transiluminación. Entonces, en el caso de la uveitis asociada a CMV, generalmente encontramos la pupila regular por el compromiso del estroma y por la escasa inflamación, ausencia de sinequias. También, ¿cómo podríamos reconocer que se trata de una varicela zoster? Porque algo patognomónico es si hay compromiso dérmico en las vesículas que aún más si hay compromiso del dorso de la nariz, que es el signo de Hutchinson, que con esto estaría siendo afectado el nervio nasociliar, por ende la probabilidad de que haya presentación ocular, un cuadro uveítico es más alto. Pero también hay que recordar que puede haber afectación, puede haber presentación de uveitis sin afectación dérmica o corneal, que es lo que se suele llamar zóster sin herpete. ¿Cómo podríamos diferenciar si se trata si estamos frente a esto, se trata de herpes o de varicela zóster? Pues por un estudio de PCR, pero hay que considerar que teniendo en cuenta que el tratamiento es similar en ambos, no habría, digamos, afortunadamente, no habría tanta diferencia. Y algo que también vamos a diferenciar es por los precipitados, ¿no? Estos precipitados son generalmente granulomatosos, a diferencia del CMV, que tiene describen que los precipitados son
más escasos y son periféricos, a diferencia del viral, del virus del herpes simple, que generalmente el precipitado está detrás del compromiso de la córnea afectada. Y en el caso de la varicela zoster, se describe que el precipitado está tanto en el centro como en la periferia. Algo que caracteriza, por ejemplo, el CMV, que vamos a encontrar endotelitis y por ende va a haber disminución de la densidad de las células. Generalmente es raro encontrar queratitis estromal, pero lo que sí no vamos a encontrar es compromiso epitelial, algo que en estas dos primeras sí, tanto el herpes como la varicela. Entonces, en este caso, este es un cuadro, digamos, que resume las características clínicas de cada uveitis, de cada agente etiológico viral. En este caso, el CMV está asociado sobre todo al síndrome de Posner-Schloman y el síndrome uveítico de Fuchs. Ahora, en cuanto al tratamiento, generalmente nos recurrimos a los cicloplégicos cuyo objetivo es realizar la parálisis, cuyo mecanismo de acción es la parálisis del músculo ciliar y de esta forma disminuye el dolor. También los midriáticos que al dilatar la pupila relajan el esfínter y con eso también disminuye el dolor. Y considerando la reacción inflamatoria, podemos usar prednisolona dependiendo de la inflamación, muy seguido desde cada 2 horas y luego ir bajándolo en dosis progresivamente conforme pasan los días, ¿no? Dependiendo de cuán elevada está la presión, podríamos usar desde tratamiento tópico, endovenoso o vía oral. ¿No? En este caso, evitamos usar los análogos de prostaglandinas. Y para el tratamiento de base, si estamos frente al herpes simple o la varicela zoster, generalmente la dosis va de 400 a 805 veces al día por 14 días. En el caso del CMV, se receta ganciclovir ungüento. Este, por ejemplo, no hay acá en el Perú. Ahora, considerando que lo anterior era la uveitis anterior infecciosa, ahora vamos a describir y tratar de cómo podríamos reconocer cuando estamos frente a una uveitis anterior autoinmune. Y esta generalmente su patrón es una uveitis anterior aguda, no granulomatosa, unilateral. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente entre 20 a 40 años y estamos frente a una uveitis anterior aguda, no granulomatosa, hipotensiva, unilateral, hay que preguntarle al paciente si es el primer episodio, el segundo, alternante, estaríamos frente a una uveitis anterior autoinmune asociada al HLA-B27. Y si ahondamos un poco más en los síntomas sistémicos, por ejemplo, si hay dolor cervical, dolor lumbar, el dolor que puede aumentar cuando uno descansa, ¿no? Podríamos estar frente a la espondilitis anquilosante. Si hay compromiso de, de, de úlcera frente a una artritis reactiva, si hay compromiso dérmico psoriásica o si hay síntomas gastrointestinales, podríamos estar frente a la artritis enteropática, en las cuales está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. En este caso, en el siguiente trastorno más frecuente y que también acuden por emergencia son pacientes jóvenes entre 20 y 30 años que cursan con una uveitis anterior no granulomatosa, con un hipopión transitorio, que el ojo puede estar muy rojo o leve, compromiso unio bilateral, generalmente bilateral, aunque un ojo más afectado que el otro, la presión puede estar normal o baja, y si a esto ahondamos en cuanto a los síntomas sistémicos, por ejemplo, con úlceras orales, si tiene heridas a nivel genital, si ha tenido heridas o úlceras en la boca, no necesariamente en ese momento, sino años antes también,
y además de lesiones dérmicas tipo pústulas, podríamos estar frente a una enfermedad de Behçet. Y como mencioné, lo importante de esto es identificarla para iniciar tratamiento rápido y oportuno. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con uveitis anterior aguda, ¿qué es lo importante? Acelerar la recuperación, disminuir el dolor y con esto vamos a minimizar el riesgo de las complicaciones. Damos como tratamiento, usamos tanto midriáticos como cicloplégicos para de esta forma evitar o romper las adherencias que existan y también proporcionar analgesia, además de los esteroides tópicos. Si si, digamos, estamos frente a un paciente que sabemos que la uveitis tiene un comportamiento recurrente, pues aconsejarle que busquen revisión oftalmológica temprana de volverse a presentar. Ahora, la siguiente patología considerada una emergencia en uveitis es la necrosis retinal aguda. Esta es una patología frecuentemente en inmunocompetentes, pero si el paciente previamente tuvo una infección, por ejemplo, una encefalitis por el virus el de varicela zoster, pues podríamos también sospechar de esta. Son pacientes eh, que acuden a emergencia presentando principalmente miodesopsias y disminución de la agudeza visual, pero hay que considerar que también puede haber afectación del segmento anterior, comportándose como una uveitis anterior aguda granulomatosa hipertensiva, cuya etiología, la más principal, la causa más frecuente es el virus de varicela zoster, seguida de herpes simple, luego CMV y el virus de Epstein-Barr. ¿Cómo reconocerla? A nivel de fondo de segmento posterior, cuando hagamos la oftalmoscopía indirecta, vamos a encontrar inicialmente áreas focales múltiples delimitadas en la periferia que progresan rápidas sin tratamiento y tienen una distribución circunferencial. Estos puntos van uniéndose hasta formar estas áreas más delimitadas, denominadas como dedo de guante, y está asociada a vitritis y también compromiso vascular, pero de tipo arterial. Entonces, el diagnóstico de la necrosis retinal aguda es clínico. Propusieron varios criterios clínicos la Sociedad Americana de Uveitis en 1994 y actualmente el grupo de estandarización de nomenclatura de uveitis en el 2021, en el cual además de las características clínicas, le han asociado PCR positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos reconocer? Porque son áreas de necrosis, de distribución periférica, con dirección hacia el centro, con compromiso vascular de tipo arterial y que, bueno, de no iniciar tratamiento oportuno, eh, podemos cursar con un desprendimiento de retina o una atrofia óptica. Entonces, el tratamiento va vía oral o endovenoso. Generalmente se indica que sea hospitalizado para el tratamiento endovenoso de aciclovir 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 14 días, seguido de una dosis de mantenimiento de valaciclovir 1 gramo cada 8. Y esto durante 6 semanas. Asociado al inicio del tratamiento endovenoso, se sugiere que pasadas las 48 horas podemos sumar prednisona a dosis de reducción. ¿Por qué la importancia del tratamiento por este tiempo? Porque se menciona que ahí puede haber en el transcurso de los días puede haber afectación del segundo ojo, generalmente a las 4 semanas. Es por eso que el objetivo del tratamiento es acelerar el proceso de cicatrización,
Prevenir el compromiso del otro ojo, que sin tratamiento el riesgo es 70%, pero con tratamiento bajamos, es decir, no lo anulamos, por eso la importancia de hacer seguimiento y también de minimizar las secuelas de la reacción inflamatoria. Además del tratamiento endovenoso, podríamos también ayudarnos a apoyarnos de las inyecciones intravítreas como ganciclovir o foscarnet 2 veces a la semana. Hay que considerar que a pesar del tratamiento oportuno y temprano, puede haber progresión todavía en las 48 horas siguientes al inicio, pero se logra estabilizar pasados los 4 días. La siguiente patología es la necrosis retiniana externa progresiva. Es una patología también considerada una emergencia, ya que considerando que el paciente con diagnóstico oportuno y tratamiento temprano, lamentablemente puede llegar a una ceguera bilateral hasta 67% de los casos. Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar de esta patología? En los pacientes inmunodeprimidos, en este caso, pacientes con VIH, cuando su recuento es menor a 100, pacientes trasplantados, pacientes con inmunomoduladores, pacientes con corticoterapia, que ellos refieren principalmente disminución de agudeza visual y restricción de su campo visual. Hay compromiso, puede haber compromiso del segmento anterior, comportándose como una uveitis anterior aguda no granulomatosa, con baja o nula inflamación. Y a la evaluación del segmento posterior, lo resaltante es que son múltiples áreas de retinitis en ambos ojos que se ubican tanto en la periferia o también en la mácula, a diferencia de la necrosis retinal aguda que generalmente es en la periferia. La otra que diferencia es que hay mínima inflamación vítrea y tampoco hay compromiso vascular. Es de comportamiento, de compromiso bilateral y el diagnóstico es clínico. En cuanto al tratamiento, es muy similar a la necrosis retinal aguda y bueno, generalmente también nos apoyamos con las inyecciones intravítreas. Entonces, aquí lo resaltante de esta patología es que la progresión es muy rápida. El compromiso de la retinitis puede ser periférica o también iniciar en el centro a nivel del polo posterior. Puede extenderse de la mácula hacia la periferia, de la periferia compromiso en la mácula. Bien, la siguiente patología que vamos a hablar es sobre la retinitis por CMV. En este caso, los pacientes están generalmente, todos están inmunosuprimidos. Sobre todo aquí hablan más, los más afectados son los pacientes trasplantados. También pacientes con infección VIH cuyo recuento es menor a 50 células por microlitro. Refieren disminución de la agudeza visual y miodesopsias, pero esto sobre todo depende de la ubicación de la retinitis, ya que el CMV tiene diferentes patrones clínicos y por ende la clínica puede variar un poco. Generalmente tampoco, por el estado de inmunosupresión, tampoco va a haber afectación del segmento anterior y vítreo, o sea, va a haber mínima o nula inflamación, tanto del segmento anterior como vítreo. Y en cuanto a los patrones clínicos, son tres. El más frecuente es la fulminante o hemorrágica, la que afecta más el polo posterior. ¿No? Son áreas de retinitis asociadas a hemorragias intrarretinianas que siguen el trayecto de los vasos. El siguiente es la granular o indolente, son también áreas de retinitis más pequeñas en la periferia asociado a escasas hemorragias intrarretinianas y finalmente la angeitis en rama escarchada o el Furstenbach. El diagnóstico nuevamente es clínico y el tratamiento podemos optar por el tratamiento oral, endovenoso y ayudarnos con el intravítreo.
Entonces, en este caso, ¿hasta cuándo podríamos instaurar el tratamiento? Generalmente cuando el CD4 ha mejorado su recuento mayor a 100 o cuando hay una inactividad pasado los 3 meses, ¿no? Otra de las patologías muy frecuentes que acuden por emergencia es la retinocoroiditis por toxoplasmosis. Esto se da tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos. Y considerando estar frente a un paciente inmunosuprimido, el compromiso es mucho más severo. Entonces, estos pacientes van a describir miodesopsias, disminución de la agudeza visual y si hay compromiso de segmento anterior, puede haber dolor, fotofobia, ojo rojo. Entonces, si afecta el segmento anterior, se comporta como una uveitis anterior granulomatosa hipertensiva. En cuanto a la afectación del segmento posterior, generalmente la presentación típica puede ser la primaria o la recurrente. En el caso de la primaria, se describe un foco único de retinitis asociado a vitritis que de acuerdo a la intensidad puede haber visión borrosa o hasta disminución severa de la agudeza visual, ¿no? Y en el caso de la recurrente, esta se describe como un foco de retinitis adyacente a una cicatriz con bordes hiperpigmentados y el centro atrófico. Generalmente de esta reacción, esta cicatriz se debe a la reacción del sistema inmune. Es por esto que, por ejemplo, en los adultos mayores a veces no dejan cicatrices, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico es clínico, podríamos corroborar esto con exámenes de laboratorio dosando IgG e IgM. Y en los casos atípicos, podríamos también a través de un PCR de humor acuoso o de humor vítreo. Generalmente, cuando las lesiones son únicas, periféricas y asociados a poca vitritis, el tratamiento puede no instaurarse, pero hay algunas otras indicaciones que sí o sí debemos de iniciar tratamiento. En el caso de que haya afectación en la mácula, peripapilar, cuando afecte un vaso retiniano mayor, cuando la vitritis cause mucha disminución de agudeza visual y estemos frente a pacientes inmunodeprimidos. Si bien es cierto, el tratamiento, la primera opción es la sulfadiazina con ese medicamento. Aquí en Lima generalmente no lo usamos, generalmente lo recetan en la selva, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, lo que encontramos es el trimetoprim con el sulfametazol, ¿no? Una tableta cada 12 horas. El tratamiento generalmente es 30 días, pero se puede extender hasta 45 días. Y se puede asociar con otro antibiótico, por ejemplo, la clindamicina o la citromicina. Algunos optan por dejar acitromicina por todos los efectos secundarios de la clindamicina y asociarlo 48 horas después con a la prednisona, 1 miligramo kilo día, con una dosis en reducción que no vaya más allá del tratamiento antitoxo. Tratamiento generalmente por 4 a 6 semanas y podemos ayudarnos de acuerdo a las siguientes indicaciones, por ejemplo, si hay intolerancia oral, si no hay respuesta a tratamiento oral en pacientes embarazadas o hay compromiso de mácula y papila, podemos ayudarnos de inyecciones intravítreas de clindamicina más dexametasona, una inyección cada 14 días, considerando el tiempo de vida media de la clindamicina. La siguiente es la enfermedad de Behçet, es una una patología que también puede llegar a emergencia. Es una panuveitis no granulomatosa bilateral con vasculitis retinal oclusiva, presentes en pacientes entre 20 y 30 años.
que puede ser la primera manifestación después de años de haber presentado algunas manifestaciones sistémicas. Está asociada a la HLA-B51 y el compromiso a nivel de segmento anterior se describe como una uveitis anterior cuyo precipitados adoptan como un polvo. Por eso es que se habla de precipitados polvorientos. Y la característica de este es que el hipopio se desplaza con el movimiento de la cabeza y puede estar presente tanto con una hiperemia leve o muy intensa también. Entonces, ¿cómo la reconocemos? Porque también, además del compromiso de los hallazgos que encontremos en el ojo, podríamos preguntarle de las úlceras, que generalmente son indoloras, la encontramos en el dorso de la lengua o también en la mucosa oral. Y también las lesiones pustulosas cuando, por ejemplo, se realiza un corte, se afeitan. En caso del segmento posterior, van a cursar con vitritis. El compromiso es venoso, tipo oclusivo, que de acuerdo a la gravedad, la afectación de la pared del vaso puede asociarse también a hemorragias retinianas. Se caracteriza porque son múltiples áreas de retinitis que, que depende, que es muy variable en número y distribución, y puede estar también estas áreas de retinitis asociadas a hemorragias. Y lo característico de esto es que pueden curarse y no dejar cicatrización visible, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy estamos frente a un paciente con estas características y si lo citamos 2 días después ya no encontrar nada. Esto es algo que, por ejemplo, por cómo se comporta por la distribución de la retinitis, podría confundirnos con una necrosis retinal, ¿no? Si hay compromiso en la periferia. Pero a diferencia, la necrosis sí progresa, a diferencia de la enfermedad de BC que desaparece, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico, pero es cierto que podríamos ayudarnos si dosamos hacemos una tipificación de HLA-B51, pero hay que considerar que solo 55% de los pacientes lo va a tener presente, ¿no? Entonces, a diferencia de otras patologías, es instaurar tratamiento sistémico, tópico para el compromiso del segmento anterior, pero por el compromiso de segmento posterior, iniciar corticoides, incluso algunos sugieren hospitalización para instaurar metilprednisolona y luego pasar a prednisona bioral y conjuntamente agregar inmunomoduladores, considerando que estos pacientes entre el 10 al 30% lamentablemente van a la ceguera. Algunos consideran la terapia triple como instaurar prednisona, azatioprina, metrotexato, micofenolato, uno de estos tres, más ciclosporina. Y en pacientes que no responden, instaurar infliximab. Incluso hay algunos pacientes hay algunos médicos que sugieren instaurar infliximab apenas se hace el diagnóstico, considerando que a veces el resultado es devastador, ¿no? Ya como penúltima enfermedad que nos puede llegar a un consultorio o generalmente a un centro a una, por atención para emergencia, está la enfermedad de Boko-Yanagi-Arada, que es una panuveitis granulomatosa bilateral y la vamos a sospechar en pacientes, generalmente mujeres entre los 20 y 50 años. El compromiso, por lo general, siempre es bilateral, pero es cierto que puede haber presentación de un ojo, pero no más allá de entre las 3 o 4 semanas hay afectación del segundo ojo. Entonces, hay que reconocer que el compromiso bilateral es lo que define el BKH. Dependiendo en qué fase de la enfermedad estamos, podríamos tener algunos síntomas. Si la paciente viene con un cuadro pseudogripal, cefalea, tinnitus,
y además hay hipersensibilidad del cuero cabelludo. Además de los signos oftalmológicos, podríamos llegar a este diagnóstico, ¿no? Si estamos frente a la fase uveítica, pues va a haber una uveitis anterior granulomatosa más desprendimientos de retina serosos multifocales. Si llega un paciente con poliosis, vitiligo, y bueno, a nivel del fondo de ojo vemos el Sanse-Glow-Fundo, estaríamos frente a la fase convaleciente. Lo principal que refieren los pacientes es una disminución de la agudeza visual bilateral. Entonces, vamos a encontrar a nivel de segmento anterior una uveitis anterior granulomatosa que puede cursar con una intensa hiperemia, también nódulos. Y lo más importante es el compromiso de segmento posterior, donde vamos a encontrar papilitis, múltiples desprendimientos de retina seroso, como aquí se ve en la imagen. Tanto puede ser la exudación de líquido que podríamos encontrar esta papilitis intensa. Y si realizamos una tomografía, que es la forma como también nos apoyamos en el diagnóstico, vamos a encontrar además del desprendimiento de retina seroso, también el desprendimiento basilar, ¿no? En este caso, el tratamiento es importante que sea temprano y altas dosis. Podríamos hospitalizar a la paciente para instaurar metilprednisolona para luego pasar a prednisona bioral, mientras le agregamos inmunomoduladores y en el caso de que no haya buena respuesta se puede también sumar los biológicos. El objetivo del tratamiento es disminuir la duración de la enfermedad y evitar la progresión al estadio crónico. Y finalmente, la última patología que puede llegar por emergencia o bueno, por consultorio también, y que debemos de reconocerla para iniciar tratamiento oportuno y rápido, es la oftalmía simpática. En este caso, se refiere a la oftalmía como la enfermedad hermana del VKH, es decir, que todo comparten excepto el antecedente. Para hablar de una oftalmía simpática, el paciente de cualquier edad ha tenido previamente un traumatismo penetrante o una cirugía y que posterior a esta describen días hasta años, muchos años después, hasta 66 años, hay un artículo que lo ha reportado, es que hay presentación de esta panuveitis granulomatosa bilateral, aunque la mayoría de estas es en el primer año. Entonces, si hay afectación del segmento anterior, vamos a reconocerlo porque es una uveitis granulomatosa cuyos precipitados adoptan lo que se describe como grasa de carnero y vamos a encontrar intensa celularidad y sinequias. Y en el caso del segmento posterior, la vitritis va de moderada, intensidad moderada a severa, también hay papilitis, vamos a encontrar lesiones coroideas de color blanco, amarillentas. En la periferia, lo que se denomina los nódulos de Dahlen-Fuchs, y además de esto, algo que lo asemeja al BKH son los desprendimientos de retina seroso múltiples. Al igual que el BKH, el diagnóstico es clínico y también nos podemos ayudar con imágenes en el cual vamos a encontrar también el desprendimiento de retina seroso más desprendimiento basilar. Y el tratamiento es muy similar. A diferencia del BKH, pues generalmente el tratamiento si va bien podría instaurarse por al menos unos 6 meses, ¿no? A diferencia del BKH, que quizás sí vamos a llevar el tratamiento al menos 2 años que no haya actividad, ¿no? Entonces, de una forma de resumen, para tratar de describir las características del paciente, por ejemplo, si es un paciente inmunocomprometido, podríamos estar
frente a un paciente con diagnóstico de PORC o CMV. Y si es un varón joven, si es una mujer, si hay antecedente previo de traumatismo, por ejemplo, de una oftalmía simpática, dependiendo también de cuánta opacidad vítrea, si está ausente, generalmente en los cuadros de inmunosupresión, ¿no? Y si está presente, por ejemplo, lo característico, la necrosis retinal, si es un infiltrado central, enfermedad de BC, toxo, y si hay desprendimiento de retina, BKH o oftalmía simpática. Entonces, lo importante de iniciar tratamiento es para evitar que estas diferentes patologías que hoy las he descrito eh, lleguen, evitemos estas causas para que no se afecte la visión. Bien, bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Felicitaciones, doctora Toribio, por la excelente ponencia, muy interesante. Nos ha explicado muy bien cómo diferenciar las distintas patologías, ¿no?, que nos pueden llegar a la emergencia. Invito ahora de repente al doctor Gustavo Gutmann o al doctor Iván Bermúdez, si es que tienen alguna acotación sobre el tema en su experiencia, ¿no?, en cuanto a la uveitis en emergencias. Como Iván se fue a dormir, no sé qué estará haciendo, me meto yo nomás. Creo que hay una patología que, por razones que desconozco, no figura en esta lista y que debería estar. ¿Cuál es, Mabel Milú? Ah, ¿Qué patología nos da una retinitis multifocal, aguda, de causa infecciosa, con turbidez vítrea, papilitis, y que requiere su internación urgente con tratamiento endovenoso, que es de causa infecciosa, que es una enfermedad de transmisión sexual y no está en esta lista? Y que eh, aumenta exponencialmente año a año su incidencia. eh, la, la sífilis, Muy Política. bien, muy bien, muy bien, muy bien. La sífilis la tienen buen que punto. pensar siempre. Ningún paciente se tiene que ir de la consulta sin un test treponémico y no treponémico pedido con urgencia frente a cualquier cuadro inflamatorio que ustedes puedan ver en el que duden de la etiología en la primer consulta. La sífilis puede dar cualquier cosa, menos coroiditis multifocal. El resto puede dar cualquier cosa: vasculitis, papilitis, vitreitis, retinitis multifocal, uveitis Sí, anterior, ¿sí? Y requiere de un tratamiento y un diagnóstico rápido, ¿sí? Porque se trata como neurosífilis, porque puede amenazar mm, el sistema nervioso central. Eso sí creo que no entiendo por qué, porque no es culpa tuya. Yo veo que ahí también pusiste listados tomados de la literatura en la cual esta patología, por motivos que desconozco, no está incluida entre las que deben ser tratadas en forma urgente. sí, buen punto, doctor. Gracias por la acotación. Es cierto, es una patología que es muy frecuente y que importante de reconocer con los antecedentes epidemiológicos, la característica clínica que tenga el paciente es que, bueno, pedirle estos exámenes porque hay algunas que simulan, ¿no? Y además porque al pedir los exámenes también nos sirve de base para poder instaurar con tranquilidad el tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador que muchas de estas necesitan. Así es. Por supuesto, no puedo hacer acotaciones a cada una de las entidades que mostraste, porque son muchas, pero algo que es muy importante al interrogar a un paciente es desde cuándo tiene sus manifestaciones clínicas. Porque hay gente que viene a la consulta después de un año de ver flotadores vítreos, ¿sí? Y viene a la guardia y uno detecta un cuadro inflamatorio intraocular y en el interrogatorio uno determina que este paciente tiene flotadores vítreos
o dolor esporádico que va y viene, hace un año a lo mejor, ¿sí? Y no estamos ante una urgencia. Entonces, en el interrogatorio creo que un punto fundamental es considerar si podemos lograr con precisión cuándo fueron las primeras manifestaciones sintomáticas del paciente. Las pautas de alarma no son iguales para todas las personas. Hay gente que tiene umbrales muy altos y gente que tiene umbrales mucho más bajos o subestiman los síntomas. Y uno cuando lo ve en el consultorio se da cuenta que lo que está ahí no comenzó hace una semana, sino hace un año. Y eso nos da más tiempo. Acá en Argentina ya estamos tomando como primera línea de tratamiento lo publicado hace mucho tiempo, que es que en la enfermedad de Behçet los agentes biológicos hoy, los bloqueantes de los TNF-alfa 1, hoy son la primera línea de tratamiento. Uno empieza con los corticoides y los antometabolitos, pero ya empieza a tramitar todo el papeleo que requiere conseguir los agentes biológicos. En Argentina siempre fueron complejos por sus altos costos, pero es primera línea de tratamiento. Porque de todas formas las crisis van a autorresolver, pero nunca sabemos la siguiente crisis con qué violencia va a ocurrir. Así que frente al diagnóstico de una enfermedad de Behçet, se impone un bloqueante TNF-alfa 1 como primera línea de tratamiento y cada vez con mayor frecuencia también en el ARADA. El ARADA es una enfermedad que mayoritariamente va a atender a la cronicidad, aunque hayamos hecho el diagnóstico rápido y medicarlo perfectamente bien. Otro Ok, concepto que hay que tener en cuenta es que enfermedad crónica es tratamiento crónico. Lo que se cura es una infección. Una patología de autoinmunidad no se cura, se controla. Uno no puede decirle al paciente por cuánto tiempo va a estar medicado por una oftalmía simpática, un ARADA, un Behçet, un Behçet o este tipo de patologías de autoinmunidad, porque la autoinmunidad no tiene un límite de tiempo. Es una enfermedad crónica. Enfermo crónico, tratamiento crónico. Por supuesto, siempre con con el mejor esquema y con las dosis más bajas posibles. ok. Doc, hay aquí una pregunta en el chat que lo hace el doctor Segarra. En este caso, menciona, en el caso de los pacientes con CMV que debuten con hemovitrio, ¿en qué momento se realiza la vitrectomía? Como cualquier hemovitrio, en realidad, si uno tiene un hemovitrio, lo maneja de la misma manera. Lo que tiene que determinar es si realmente es el CMV lo que generó el hemovitrio, porque el hemovitrio no permite ver la retina. ¿Cómo sabemos que es un CMV? Es una Esa- vitrectomía Oh, diagnóstica, así se llama. ok. Hola, O ¿me escuchan? doctor, quizás el tenor de la pregunta es, instalado el tratamiento endovenoso, ¿se podría operar a los cuantos días? No, eso lo manejas como cualquier hemorragia vítrea. Una hemorragia vítrea que no se reabsorbe, hay que operarla. El tema es que vos tenés una hemorragia vítrea que no te está permitiendo controlar la cicatrización de la retinitis. Entonces vos también necesitas sacar el vitrio para evaluar si el tratamiento antirretroviral y el tratamiento anti-CMV está funcionando, porque si no, no estás viendo la cicatrización de las lesiones. El hemovitrio no te está permitiendo ver si el tratamiento está funcionando. Así que en realidad tal vez haya que sacar el vitrio antes que para otras entidades. Ok. Hola, Milu, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas Sí, noches. Buenas noches con todo. Muchas gracias, doctora Ávila, y bienvenido, doctor Gustavo. Muchas gracias por responder la pregunta. Muchas gracias también, al doctor Iván, que hasta ahora no, ya creo que ya puedes poner tu video. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, déjame ver. Sí. No, Todavía. He dice pedido que no que puedo te... activar mi audio, mi video, pero no importa, si se escucha está bien. Bueno, No, bueno. no creo que haya mucho fan en verme. Este,
Pero sí, bueno, saludando a Gustavo y a Milo y a ustedes, felicitaciones por tu charla. Yo lo que te podría preguntar más, algo de repente no tan específico, ¿no? De repente como acá, lo que yo siempre veo veo que hay bastantes oftalmólogos jóvenes, de hecho, es su grupo que manejan ustedes. Si llega un paciente con ojo rojo, doloroso, y vemos que se trata de una uveitis, ¿cómo enfocas el paciente en emergencia? O sea, ¿cómo haces tu plan en emergencia? De repente no eres un biólogo, pero te llega un paciente con ojo rojo, doloroso y tinta. Le haces es una uveitis anterior, ¿cómo buscas o de repente haces una ecografía de inicio para descartar una uveitis posterior, trata las inequias, ¿cómo lo manejas, Miluska? Bueno, en ese caso, dependiendo de cuán afectado está el segmento anterior, si me permite evaluar las otras estructuras, hacer un fondo de ojo y así de esta forma determinar que es una uveitis anterior, pues dándole tratamiento tópico, dependiendo de los hallazgos, si la presión está muy elevada y mucha opacidad corneal, podríamos bajarle la presión, esperar. Cuánto ha aclarado la córnea y así distinguir otras, quizás otros hallazgos que me pueden hacer que esté más cerca al diagnóstico, pero si estamos frente a un paciente que tiene una uveitis anterior, le daría tratamiento tópico, le pediría algunos exámenes basales y una revaluación sí pronta, ¿no? Digamos en 48 horas, porque es cierto que muchas veces podríamos confundir el diagnóstico o aparecer otras cosas en las siguientes horas. Ahora, si estamos frente a un paciente con un compromiso de segmento anterior muy severo que no permite evaluar otras estructuras, pues ahí sí me ayudaría, por ejemplo, de una ecografía para que de una forma indirecta determine si hay compromiso o no y de esa misma forma igual darle tratamiento tópico intenso y citarlo en 48 horas para ver cómo ha evolucionado, si hay mejor claridad de o ha disminuido la inflamación del segmento anterior, pueda quizás ya evaluar el segmento posterior. ¿Y a qué te refieres con tratamiento intenso? Bueno, el tratamiento tópico, es decir, tratar el dolor con cicloplégicos, midriáticos. Generalmente evito la atropina por el efecto, el tiempo que dura su efecto, prednisolona, hipotensores. Y si sospecho de algo herpético, bueno, podríamos iniciar el tratamiento tanto en ungüento o vía oral, ¿no? Y citarlo a las 48 horas, 72 horas para ver cómo ha evolucionado. Claro, bueno, yo creo que sí, claro, esa es la respuesta. Pero yo me orientaría más a un paciente con ojo rojo, identificar el patrón uveítico del paciente, ¿no? Por ejemplo, Ah, una uveitis anterior, uveitis anterior hipotensiva, ¿no? ujú. Unilateral, pensar con hipopión, ¿no? Como mencionaste, pensar en B27, ¿no? Quizás una uveitis anterior hipertensiva, ¿no? Granulomatosa, con precipitados disciformes. En este caso, pensar en una uveitis herpética, ¿no? Y en ese caso, quizás sí ameritaría buscar un poquito más del fondo de ojo para descartar algún hallazgo en la retina, ¿no? Entonces, una necrosis retinal aguda. También he visto casos de CMV que causan algo parecido en el polo anterior, ¿no? La toxoplasmosis también es una uveitis anterior, nos da una uveitis hipertensiva muchas veces, ¿no? Parece que producir algo de trabeculitis también, ¿no? Y así, ¿no? ¿Y qué más te iba a preguntar? Y otra emergencia, bueno, hablaron de la necrosis retinal aguda. ¿Y cómo enfocarías de repente a este paciente con un desprendimiento seroso de retina, como en la guardia, ¿no? En la emergencia? Bueno, si estamos en un ambiente hospitalario, pues
Si estamos en un hospital, pues hospitalizarla para hacerle otros estudios, descartar otras patologías y bueno, dependiendo de sus resultados de sangre más rápidos que salgan, se podría instaurar tratamiento endovenoso, ¿no? Considerando si el compromiso es bilateral, el antecedente epidemiológico, los otros, si hay síntomas sistémicos. Como dijo, importante reconocer el patrón uveítico que nos acerca más a al diagnóstico presuntivo, ¿no? Claro, Y claro. si no, y si estamos en consulta, porque muchas veces pacientes con ojo rojo van a consulta antes de llegar a una emergencia de un hospital, ¿no? Eh, También reconocerla, pero si estamos frente a una sospecha de necrosis retinal o, por ejemplo, una vasculitis o otras causas de retinitis, generalmente el tratamiento es endovenoso, ¿no? Entonces se deriva al área de emergencias, ¿no? Doctor Budman, ¿qué opina? ¿Sobre qué querés que opine? ¿Sobre necrosis retinal aguda? Sobre el manejo, Hay algo por que, ejemplo, hay por- algo que sí es importante conocer. ujú. Cuando una uveitis es hipertensiva, siempre piensen que es infeccioso, Claro. porque las causas de las uveitis hipertensivas son las infecciones. Entonces puede ser una toxoplasmosis, puede ser un herpes. Y en la iridociclitis de Fuchs no es una uveitis hipertensiva. Cuando ustedes tienen una iridociclitis de Fuchs que tiene la presión alta es porque tienen un glaucoma secundario a uveitis y el tratamiento es médico o quirúrgico, pero no va a bajar con corticoides. Cuando uno tiene una uveitis hipertensiva, la presión baja con los corticoides. Cuando uno tiene un glaucoma secundario a uveitis, baja con tratamiento para glaucoma. Y por eso es importante hacer la diferencia. ¿Sí? Entonces, todo paciente que concurre con uveitis anterior hipertensiva, buscarle focos en el fondo de ojo, de toxo, de retinitis por herpes, etcétera. Con respecto a la retinitis por herpes, lo que sí también es importante saber es que no existe resistencia al aciclovir. Si el aciclovir no está funcionando adecuadamente es porque la dosis de 10 miligramos kilo cada 8 horas, que es el gold standard, está siendo insuficiente. Se le sube a 12, a 14, a 15 y hasta 20 miligramos. Mientras el riñón aguante, uno puede ir subiendo la dosis. Pero la resistencia a la ciclovir no existe ni para el simple ni para el zóster. Pueden eventualmente complementar con una intravítrea de Foscarnet, etcétera, pero hay que entender que si no está respondiendo, no es buscar una alternativa terapéutica, sino subir la dosis del medicamento. Y no apurarse en darle el alta. Si lleva una semana, dos, a veces tres, mientras va cicatrizando, vamos bien. ¿Mm? No es preciso. Yo tengo pacientes que estuvieron internados 4 días y otros 21. Eso va dependiendo de la extensión de las áreas afectadas, de la velocidad de cicatrización. ¿Sí? Lo que sí estoy de acuerdo completamente es esperar 48 horas para empezar con los corticoides. Eso sí es importante, pero sí es una de las causas que más urgencia terapéutica necesitan. A veces el pronóstico es muy malo y ya sabemos que no va a recuperar la visión. Y el paciente debe comprender que su internación de todas formas es obligatoria, aunque el ojo no tenga ningún pronóstico para recuperar visión. ¿Por qué es obligatoria, Milú? Aunque no recupere visión de este ojo enfermo. Bueno, en este caso, instaurar tratamiento es uno de los objetivos es evitar el compromiso bilateral que se puede Excelente dar en las respuesta. siguientes 4 semanas, ¿no? Por eso es que el tratamiento Eso mínimo es. es de 6 semanas. Bien, entonces el paciente debe entender que el objetivo primario es salvarle el ojo que está sano. ¿Mm? Porque a veces dicen, ¿para qué me van a internar? Al final recibí toda la medicación, igual perdí la visión. El pronóstico de una necrosis retinal aguda es malo. Las posibilidades de que dependa de la retina es alta. ¿Sí? Entonces él tiene que saber que el objetivo primario es que no bilateralice. Tratamiento adecuado, 20% de bilateral. Tratamiento inadecuado, 80% de bilateral.
Ujú. Yo tengo una pregunta, doctor, disculpe, Sí, sobre el tema. ¿Qué tan determinante es las inyecciones intravítreas en estos no las casos, hago no? nunca. No las hago nunca. ¿Por qué no las hago? Primero porque no hay resistencia a la ciclovir. Ujú. Y en segundo lugar, no me gusta pinchar un ojo con alto riesgo de desprendimiento de retina. Mm, Porque si se le desprende me va a echar la culpa a mí, no al herpes. Y no gano gran cosa. 30 años que veo necrosis retinal aguda. No recuerdo haber hecho una sola inyección intravítrea. Si el tratamiento fue rápido y los cuadrantes involucrados fueron pocos, el pronóstico es bueno. Si los cuadrantes son 3 o 4, el pronóstico de ya es peor y el riesgo de prevento. Si decido hacer algo precoz, ya es directamente una vitrectomía profiláctica. Si yo tengo un compromiso de 360 con un cuadro de turbidez vítrea de 3 o 4 cruces, voy directamente a la vitrectomía profiláctica para hacer el endoláser en 360 y sacar todo el humor vítreo. ¿Y cuándo haces PCR? Cuando justo. tengo acceso, lo cual es casi nunca. Nosotros en Argentina estamos muy complicados con las PCRs de fluidos intraoculares. No estamos teniendo laboratorios que estén realizándolas y que tengan buenos resultados. Así que el diagnóstico generalmente es clínico. Ok, Somos ¿Alguna un otra país muy pregunta? desarrollado, ¿qué quieren? Ustedes porque son de primer mundo, pero nosotros no. Tampoco pedimos. Tampoco pedimos, claro. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿viste? Ah, Pero la verdad que el cuadro clínico tiene criterios de diagnóstico muy, muy claros. ¿Sí? Muy claros. Así que el diagnóstico presuntivo es lo más importante. A veces, si se equivocan y resulta que internaron a un paciente y le pusieron aciclovir endovenoso y no era, es preferible equivocarse por medicarlo de más y no de menos. Un diagnóstico diferencial a veces es una toxoplasmosis muy extensa periférica y en ese caso se medica para las dos cosas. Mediquen de más y no de menos cuando hay presunción diagnóstica de necrosis retinal aguda. No se queden esperando. O mientras van pensando, lo van medicando. Por dos motivos. El aciclovir es barato, no tiene efectos indeseables, excepto que el paciente tenga un perfil renal dificultoso. Así que no hay problema en hacer el tratamiento de más. Pero si lo hicieron de menos, perdieron la oportunidad. Mm, muy bien. Si hay alguna otra pregunta, a ver, de repente, alguna otra inquietud. Ahí parece, ¿verdad? El AMPI. El AMPI lo manejo mirándolo y viendo cómo evoluciona. Vos, Milu, que acabas de publicar un artículo de AMPI en la revista de la Sociedad Argentina de Oftalmología, ¿no es así? Sí, doctor. Y según la revisión de la literatura, pues no hay un consenso, aunque últimamente a través de los estudios multimodales se ha encontrado ya digamos, el sitio específico que desencadena todo esto y lo otro que está asociado a vasculitis cerebral es que algunos optan por iniciar prednisona vía oral con un tapering que no pase más de 30 días para evitar este compromiso cerebral o para acelerar el proceso de recuperación, ¿no? Así es. El Pero por AMPI lo en general, general, sí, disculpe, por lo no, general tiene pronóstico benigno, ¿no? sí, sí. Ujú. Hay una sola enfermedad obligatoria que tenemos que descartar en el AMPI. ¿Cuál es? Sí, Phyllis, la gran simuladora, ¿no? Siempre, claro, porque el cuadro Ujú. de AMPI y el de la sífilis son muy parecidos, así que siempre descartarlas. Ustedes piensen que un test treponémico dura 2 horas en un hospital público, un resultado. Así que miren lo barato y rápido que lo tenemos. Pero el AMPI es una enfermedad mayoritariamente idiopática y benigna y autorresolutiva, no recurrente, que no deja secuelas y que su diagnóstico ante la duda claramente lo pueden hacer por la angiografía con fluoresceína,
por ese patrón de lesiones hipofluorescentes en los tiempos tempranos con hiperfluorescencia en el tiempo tardío. No sé, Manuel, si te contesté. El cuadro viral previo, podés tenerlo o no tenerlo. Miti miti, te diría. Sí, algunos pacientes no recuerdan esos episodios por lo rápido que pasa y no lo asocian con el ojo. Sí. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor Bermúdez, No, gracias, Milu, gracias, Gustavo. gracias, doctor. Acá son apenas las 11:10 de la noche, así que Sí, recién empieza la diversión. la noche. Aparte es Gracias. feriado mañana en Buenos Aires. Ay, qué Qué bueno. bien. Sí, 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 porque el 12 de octubre se corrió al 10 de octubre, ¿eh? El día de Cristóbal Colón, el día de la raza, ¿no? 12 de octubre. Allá no sé si lo tienen en cuenta ese día o no. No. Acá sí, porque nos gustan los feriados. Así que bueno, lo corrieron para viernes, nos regalaron viernes. Bien, Muchísimas gracias. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Un doctor. placer verlos. Muchas Estamos gracias. en contacto. Gracias, doctor, por su tiempo, su Gracias. presencia y sus acotaciones. Un gusto verlo, aunque sea por Zoom. Gracias. Pronto, muchas gracias a Que siga Buenas todos. bien. noches, doc. Chao, Gracias chao. a todos. Buenas Muy noches. bien. Cerramos entonces Sí. la sesión. Muchas gracias, Miluska. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas Chao, noches. Hasta luego. Ricardo. Hasta luego, doctor Segarra. Gracias, doctor Bermúdez. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.